¿Listo? Tú me dices, Omar, ¿listo? Hola, buenas tardes. Ya creo que por ahí ya nos están escuchando. Les damos una cordial bienvenida a todos los que están conectados en este momento. Muchísimas gracias a todos y a todas las que nos acompañan en este día. Estamos muy emocionados porque es la culminación y la presentación de un largo proceso prepandémico, porque esta idea se empezó a gestar desde hace muchos años. Inició como en un cafecito con Leo y después se fue uniendo Guillermo, Elena y finalmente pues estamos aquí reunidos el día de hoy con mucha emoción y mucha felicidad de poder presentarles este proyecto, este libro que es nuestro bebé, que se llama Diálogos Transversales en Música, Educación y Cognición, y del cual Leo Borne, Guillermo Hernández y Elena Muciño y una servidora, pues fuimos recopilando textos de diferentes colegas en las áreas de educación y de cognición musical, mucho con la idea de poder dar a conocer las investigaciones y los estudios que se hacen en referencia con estas áreas. Sabemos nosotros de la importancia de establecer estos diálogos transversales, como el libro lo dice, entre las diferentes áreas y conformar equipos interdisciplinarios. Sabemos que todos los textos que tienen, con el que está conformado este libro, que son productos tanto de maestría como de doctorado o de cuerpos académicos que ya están conformados, requieren de la difusión de esta investigación en México. Es por eso que desde diferentes aproximaciones, sobre todo en el dominio musical, buscamos recopilar y dar a conocer lo que se está haciendo en México. Estoy muy honrada de poder dar la bienvenida a cada uno de los autores que conforman este libro y también a Leo, a Guillermo y a Elena, que están en este momento por ahí en el público y en el Zoom, y cuyas desveladas y años de trabajo literal llevaron a la culminación de este proyecto. Yo les estoy muy agradecida y estoy muy honrada en poder presentarles que en México se está haciendo investigación en estos campos y que la podemos dar a conocer a partir de un proyecto como este libro, que esperamos que sea el primero de muchos. Entonces, yo quisiera iniciar sin mayor preámbulo a los autores, quienes conforman la parte fundamental de este proyecto. El libro se conforma de bastantes capítulos, de diferentes capítulos en los cuales hoy tenemos a la mayoría de los autores de ellos, son 9 capítulos, y el primero es presentado por la doctora Iris Xochitl Galicia Molleda, quien nos va a mostrar el trabajo que hizo y que esperamos que sea leído por muchos. Muchas gracias, doctora Iris. Muchas gracias, Coral.
Muchas gracias. Aquí se encuentra el título del capítulo, que es las habilidades musicales de discriminación rítmica y tonal en los infantes como fuente de estimulación del desarrollo de la conciencia fonológica. Otra vez, las habilidades musicales de discriminación rítmica y tonal en los niños como fuente de estimulación del desarrollo de la conciencia fonológica. Gracias, adelante. Quise iniciar con lo que no van a encontrar en este libro, perdón, en este capítulo. La intención es que estimular al público para que lo lea, compre el libro, lo consiga y lea los diversos capítulos. En este capítulo, en el 1 de las habilidades musicales de discriminación rítmica y tonal en los niños, no van a encontrar, adelante, siguiente, el efecto Mozart. O sea, muchos piensan luego, sí, es que yo he oído esto del efecto Mozart y que si escuchamos música de Mozart nos volvemos más inteligentes y esto está para todos, pero principalmente para bebés y para niños pequeños. Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque la atención que se le puso a esta divulgación de esta noticia dio pie a muchas investigaciones y también dio pie a muchos productos comerciales, ¿no? Bueno, adelante, por favor. Entonces tenemos música para bebés, se ve el efecto Mozart y encontramos en un montón de discos, ahora en esa época, ahora ya en línea, encontramos muchas páginas con música de Mozart y ya de otros autores que para descansar, que no sé qué, que no sé, bueno, pero de eso nada más es como un antecedente de que esto a veces es conocido por el público en general, no nada más por los músicos, no nada más por los psicólogos, de que la música puede estimularnos, y en este caso la de Mozart, según estos autores, que ahorita no vamos a hablar de él, que son muy cuestionados, tienen esos efectos. Adelante. De lo que sí vamos a hablar, y en lo que se desarrolla el capítulo, es de que podemos pensar, adelante, sobre dos posiciones de tener contacto con la música. Un tanto la pasiva, que implicaría escuchar, bueno, ahí tenemos una imagen de una chica escuchando discos, ahora sería su iPad o iPod o como se llame, y diferentes cosas, o cuando vamos a un concierto, ya sea de música sinfónica o de música moderna, y que se extiende a los niños y a los adultos. Muchos también critican que esta escucha no debería clasificarse como pasiva. Y tenemos la otra relación con la música, que es la activa. Siguiente. Que es, pues, que los jóvenes, los niños, ejecuten y toquen algún instrumento, ejecuten una pieza y toquen algún instrumento. Entonces, más que nada, sobre esta parte es la que nos vamos a centrar, en la parte activa. Adelante, por favor. Hay una amplia difusión de investigaciones donde nos dicen que el realizar actividades musicales influyen en las tareas académicas. Y bueno, aquí en el razonamiento espacial, el reconocimiento espacial, en matemáticas, en diferentes actividades académicas se ha visto, incluso también en el IQ, la repercusión de tener actividades musicales. Bueno, es como un contexto para. Adelante, por favor. Pero nosotros nos dedicamos, o nos miramos, mejor dicho, hacia el lenguaje. Aquí hay una diapositiva donde las zonas del lenguaje, del cerebro, las zonas del cerebro que están asociadas al desarrollo del lenguaje y actividades lingüísticas, ahí las tienen en la presentación, ¿sí? Adelante, por favor. Entonces, al respecto se dice que hay un sobrelapamiento de las estructuras y las funciones cerebrales, tanto para el lenguaje como para la música. Es decir, cuando nosotros escuchamos, tocamos música, que es el caso que yo les decía, o cuando nosotros leemos o hablamos, las
estructuras y las funciones son comunes, ¿sí? Y bueno, en la diapositiva vemos que hay algunas regiones primarias auditivas y motoras que se presentan de manera similar ante estímulos lingüísticos y musicales, ¿sí? También algunas regiones secundarias auditivas, y ahí vienen mencionadas cada una de ellas, ¿sí? Esto, adelante por favor, tiene un elemento común que en el texto lo van a ver desarrollado más, o sea, no quiero repetir información para que lo lean y adquieran el libro, sino por este capítulo, por cualquiera de los otros que mencionen, viene por qué están estas áreas involucradas. Entonces, ante esas evidencias, algunos autores hablan de una hipótesis, de la plasticidad cerebral. Entonces, puede deberse a que al estar estimulando un dominio neuronal, se afecta a otro dominio. En este caso, el dominio de las zonas y las funciones cerebrales de la música ayudan al lenguaje más porque se considera que están sobrelapadas. Entonces, la pregunta es, ¿el entrenamiento musical, que es no verbal, puede ayudar al procesamiento de las redes neurales del lenguaje? Porque si tuviéramos un entrenamiento verbal, pues diríamos lo verbal ayuda a lo verbal. En este caso, lo musical puede ayudar a lo verbal, por ejemplo. Adelante. Esa es una pregunta que se ya ha contestado, y lo que nos ha dicho la literatura es que muchas investigaciones, gracias, se requiere a tener evidencia neuronal y comportamental simultáneamente. Hay artículos o investigaciones que reportan nada más medidas neuronales y hay otros que nada más comportamentales, entonces necesitamos de los dos. Adelante, porque ya me queda poco tiempo para terminar. Entonces, el asunto es ya metodológico. En el texto vienen algunos trabajos que han sido, pero aquí es las limitaciones. Adelante. ¿Sí? Y lo que en la conciencia fonológica nos centramos en este trabajo porque es como la capacidad que tiene el individuo para distinguir los diferentes sonidos del lenguaje. Por ejemplo, cana o cama, pues es un sonido, es la N y la M son sonidos relativamente semejantes. Entonces, el ayudarme a discriminar esa finura, lo puedo hacer lingüísticamente, pero también lo puedo hacer de manera no lingüística. Y es esta propuesta de que a través de las actividades musicales en los niños podemos favorecer una discriminación auditiva a través de las redes neuronales y de la plasticidad que existe, y ayudarles en el lenguaje, además de su desarrollo musical. Adelante, por favor. Esta idea también está apoyada por el autor que tienen ahí la foto, que es Patel, que habla de la hipótesis ópera desde el 2011, por las letras iniciales en inglés: overlap, precisión, emoción, repetición y atención. Bueno, ahí están en español. La idea básica es que el entrenamiento musical, que es no lingüístico, puede mejorar el procesamiento lingüístico de los individuos. Adelante. Y a manera de cierre, debemos pensar en la música como un papel importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, principalmente en los niveles iniciales. Todos los estudios están hechos principalmente con niños de edad de preescolar y escolar, ¿sí? Entonces nosotros, como maestros de música o como maestros generalistas, como padres, debemos promover el empleo de la música para beneficiar a los individuos, conociendo esta riqueza y sobrelapamiento de las funciones que tiene la música con otras funciones no cerebrales que aparentemente no tienen relación con la música, pero sí la tienen. Entonces, en el texto van a encontrar más evidencias de esto al respecto. Muchas gracias. Le doy la palabra al siguiente presentador. Muchas gracias, doctora.
Es un capítulo bien interesante, a mí que me gusta todo eso del lenguaje y así. Yo les recomiendo mucho que lo lean. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra virtual, porque va a ser en video, para el siguiente capítulo al maestro José Carlos Báez Ávila, quien va a presentar su capítulo que está conformado también y que hizo también trabajo la maestra Gabriela Pérez Acosta y el doctor Luis Jiménez Ángeles. La maestra Gaby anda por aquí también. Y les voy a presentar el video de Carlos para su capítulo de libro. Hola, habla Carlos Báez y en este capítulo 2 yo abordo una investigación sobre cómo se da el procesamiento y la activación cerebral con patrones rítmicos irregulares en músicos profesionales. Esto lo busqué hacer así ya que normalmente se utilizan patrones rítmicos regulares para las investigaciones y que además yo considero que son artificiales. Entonces, para la investigación utilizamos estímulos rítmicos que venían de África, de Bali y de la India, y que además son orgánicos, es decir, todos ellos vienen de un contexto musical real. Los sujetos de estudios eran músicos que tenían un pensamiento melódico, es decir, que su instrumento normalmente hace una línea melódica, ya sea flauta, canto, etc. Instrumentos que eran melódico-armónicos, es decir, organistas, pianistas, compositores, etc., ya que cada uno de ellos tiene estrategias específicas para procesar todos estos eventos rítmicos. Se utilizó la neuroimagen, la resonancia magnética funcional para hacer el análisis de la activación cerebral, es decir, a los músicos se les pusieron estos estímulos mientras estaban en el resonador. Los resultados que obtuvimos muestran diferencias entre ambos grupos. Quizás no voy a entrar tanto en detalle para que ustedes lo puedan leer en el capítulo, pero sí hay una diferencia. Además de que normalmente se creía que todos estos procesamientos, es decir, todo este análisis y forma de funcionar en el cerebro, iban a mostrar una lateralización cerebral, que en este caso sí se pudo comprobar en las imágenes, en la investigación y en el artículo. Ustedes van a ver cómo se muestra con claridad que hay una lateralización al procesar estos eventos musicales. Uno de los grupos de sujetos de estudio mostraron una activación cerebral que está relacionada con el lenguaje, así como con los ganglios basales. Esto muestra que una vez que se cuenta con un pensamiento lógico, se sugiere que las mismas áreas pueden estar activas, ya sea el lenguaje, sea música o sea otra cosa, pero que esto se debe, esta activación cerebral en esa zona en específico se debe al pensamiento lógico que utilizan los músicos para analizar estas pistas métricas que nos va dando la música. Agradezco la invitación para ser parte de este proyecto y bueno, quedo a sus órdenes para comentar los resultados. Los invito a leer la investigación y quedamos al pendiente y un abrazo a todos. Pues esto de las virtualidades. Muy bien, yo espero que Carlos estés por ahí viéndonos y a continuación, ya sé que esto es como muy veloz, pero es que somos muchos autores. Al final ya vamos a tener espacio para preguntas y comentarios, pero a continuación vamos a presentar el capítulo de Leo y de Elena, que también fueron organizadores en todo este proyecto. Entonces a mí me da mucha emoción también escucharlos y les dejo la palabra, chicos. Muchas gracias, Coral. ¿Nos escuchan bien? Gracias. Sí, ojalá que sí. Solo voy a sacar esto para... Ahí ustedes ven la recámara porque estamos todos en la virtualidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de nuestro capítulo que trató sobre la improvisación
en México, ¿no? En la improvisación como un elemento educativo musical en México. Entonces, voy a pasar rápidamente algunos tópicos puramente para poder provocarlos y estimularlos a leer el artículo completo que está en el libro. Pues el estudio se llama La improvisación como forma de expresión en el aprendizaje de la música, un estudio en el contexto mexicano, en el cual Elena Muciño y yo somos los autores. Bueno, la idea que tuvimos fue conocer cómo son las percepciones sobre el uso de la improvisación como una herramienta educativa en el aula de música, desde perspectivas de profesores y alumnos. Entonces preguntábamos, ¿no? ¿Qué es improvisar? ¿Cuándo improvisamos? ¿O cómo enseñamos la improvisación? ¿O cómo utilizamos la improvisación como como material educativo? Entonces, además, desarrollamos esta investigación y esto se dio básicamente tanto en el nivel básico como en el nivel superior. Entonces buscamos ahí las experiencias docentes en México, buscamos literatura y las investigaciones que habían sido realizadas y por fin también estuvimos ahí dentro de la maestría de la UNAM, en el posgrado de la FAM, para poder ver cómo estaban estas cuestiones de la improvisación. Por ello, desarrollamos algunas partes metodológicas, algunos caminos metodológicos, ¿no? Y entonces hicimos este estudio de enfoque cualitativo, de estudio exploratorio, y tuvimos ahí 8 participantes de Ciudad de México y Ciudad Juárez, con los cuales realizamos entrevistas semi-estructuradas. Buscamos sus propias definiciones de improvisación, estilos de música, importancia de la improvisación en el aula, y también utilizamos como reactivo una técnica llamada asociación de palabras a través de la red semántica natural. Le paso la palabra a Elena, porque la verdad es que me brinqué, era su vez de hablar, entonces invertí algunas cositas. Helen, si puedes hablar un poquito de los participantes. Mis notas dicen que, no sé qué. Sí, claro, fueron 8 participantes, como bien nos indica Leo. Estos participantes venían preparados de diferentes estilos musicales, algunos eran en la línea de el estilo clásico, otros en el jazz, otros venían como en más la música popular, pop, mariachi, latin jazz y rock. Entonces, teníamos también 2 de los participantes, estaban estudiando sus maestrías en la Universidad de Texas en El Paso. Esto significa que tenían sus estudios en Estados Unidos de maestría y pues con varios instrumentos, con saxofón, contrabajo, flauta, piano, percusión y voz, guitarra también. Entonces, estos profesores actuaban en diferentes niveles educativos. Hay algunos que estaban en preescolar y habían desde preescolar hasta universidad primaria y clases libres también. Siguiente. Ok, entonces algunos de los resultados que nosotros tuvimos que en realidad nos impactaron fue que para todos los participantes la improvisación era bastante importante. Sin embargo, no todos se sentían como fuertes con sus habilidades de improvisación musical. Por lo tanto, aunque lo consideraban importante, no tenían tanta estrategias en el aula para enseñar la improvisación musical a sus alumnos. También nos dimos cuenta que había una inclinación hacia que los músicos que estaban preparados en estilos de jazz o popular sí realizaban más constantemente actividades de improvisación musical con sus compañeros, con sus alumnos, porque ellos mismos se sentían más cómodos con sus habilidades. También nos dimos cuenta de que todos los maestros participantes reconocían la improvisación musical como un parte muy importante en el desarrollo musical de sus alumnos. Sin embargo,
ya que unos no se sentían aptos para enseñarla o que en el contexto mexicano no es parte del currículo, ni siquiera a nivel licenciatura. Esto hacía que no todos utilizaran la improvisación musical como un fin. Se hacían la improvisación musical como pequeños juegos o estrategias pedagógicas para llegar al fin que era la educación musical, no tanto como enseñar la improvisación musical como para tener ellos las habilidades de improvisar. Pero tenemos otras conclusiones por ahí y unas discusiones bastante interesantes sobre estas diferencias de nuestros participantes. Por lo tanto, les invitamos a que lean nuestro capítulo y puedan entender más o menos cómo los profesores estructuraban el lenguaje y cómo ellos entendían las competencias y este aprendizaje formal e informal de la improvisación musical en México. Les agradecemos su atención. Gracias, les agradecemos la atención. Coral. Muchas gracias chicos. La verdad es que todos los capítulos hasta aquí nos dan así como ya ganas de irnos y empezar a leerlos. Muchísimas gracias. A continuación nos va a presentar su capítulo que también es sumamente interesante y está muy enfocado en cuestiones de educación y discapacidad, la maestra Carla Figueroa. Muchísimas gracias, Carla, por aceptar la invitación para todo. Gracias a ustedes por invitarnos a compartir nuestros hallazgos. Gracias al comité por permitirme estar aquí. Bueno, yo les voy a hablar sobre el capítulo 4, que es el que me toca a mí. Esta investigación la realicé como parte de mis estudios de maestría en la FAM. Y mi tesis se titula Desarrollo de habilidades musicales, motricidad y lenguaje en niños con síndrome de Down de la ciudad de Puebla, México. El objetivo de la investigación fue promover el desarrollo de habilidades musicales, motricidad y lenguaje en infantes que tenían síndrome de Down en el proceso de desarrollo emocional a través de la aplicación de un curso de música. Mi marco teórico estuvo relacionado con la literatura que tenía que ver con la discapacidad intelectual y el síndrome de Down. Como tal, busqué muchas referencias, muchos autores que me permitieron entender qué era el síndrome, cuáles eran sus características, para poder entonces diseñar un curso que me permitiera trabajar en desarrollar estas habilidades que quería conseguir. También estuvo mi marco compuesto por áreas de conocimiento musical en general, de educación musical en lo particular, a través de las tesis y los escritos de diferentes investigadores, y basada también en el análisis de métodos de educación musical que me permitieran trabajar y desarrollar habilidades musicales, la motricidad y el lenguaje con estos niños. Se hizo un análisis de pruebas estandarizadas de aptitudes musicales para detectar cuál era la prueba que nos permitiera medir en qué nivel y en qué posibilidades estaban estos pequeños. Después de hacer este análisis se determinó que Bentley era la más apropiada en la parte de discriminación tonal. En cuanto a la propuesta metodológica, este fue un estudio de caso, de 6 casos, y se decidió por este tipo de estudios porque nos permitían dimensionar en el tiempo, el espacio y en cada uno de los individuos las características y los hallazgos que pudiéramos tener. Es una investigación cualitativa, aunque por el tipo de pruebas y los resultados que se obtuvieron del curso se obtuvo algunas cuestiones cuantitativas.
Se aplicaron cuestionarios a los familiares de los pequeños en la incapacidad de contestar por ellos mismos. Se dio la necesidad de tener entrevistas a través de los padres que podían contestar cuáles eran los antecedentes musicales y de habilidades de independencia que poseían los pequeños. Se realizaron también una revisión de expedientes médicos. Al tener un síndrome viene acompañado de diversas enfermedades y había que conocer a qué nos estábamos enfrentando con el trabajo con ellos, conocer perfectamente a cada uno de los individuos para poder diseñar las actividades con base a estas necesidades que detectamos a través de estos cuestionarios y esta información que obtuvimos. Entonces diseñamos una intervención musical que se llevó a cabo para 8 meses en sesiones de 2 veces por semana con 30 minutos. El curso estuvo diseñado como un programa de iniciación musical. Se planeó materiales didácticos basados en la metodología Montessori para poder facilitar esta adquisición de habilidades en los pequeños, y lo que se trataba de hacer era mejorar el sentido auditivo en los pequeños a través de actividades que tuvieran que ver con discriminación sonora, sonidos desde el entorno hasta sonidos musicales de instrumentos. Esta cuestión del lenguaje la trabajamos a través de el desarrollo de cantos, algunas vocalizaciones. Se utilizó música de la lírica infantil mexicana y algunas otras canciones que eran de corte popular, que pudieran estar cercanas a los pequeños, y también se trabajó en la cuestión de independencia motriz y de coordinación a través de la utilización de instrumentos de pequeña percusión con los cuales los pequeños podían trabajar la independencia entre las manos, la coordinación y también poder hacer un poco de ritmos. Aunque no era un apartado a medir, se trabajó también en la sociabilidad y la cooperación de los pequeños. Ellos eran de diferentes grupos, entonces en la clase de música se juntaron para hacer una nueva comunidad, y esto permitió también observar otras cuestiones de adaptación que los pequeños iban logrando conforme se iba dando el curso. Como la prueba de Bentley no resultó apropiada para el tipo de pequeños con el que íbamos a trabajar, se tuvo que desarrollar una prueba de habilidades perceptivo-musicales y motricidad basada en la prueba de Bentley, pero que medía ítems más cercanos a la realidad de nuestros participantes. El grupo estaba conformado en un principio por 6 individuos, pero finalmente terminó siendo un grupo de 4 casos, 3 pequeños y una niña. Estas son las partes de la prueba que contiene los estudios que se hicieron para tratar de medir la comparación de sonidos, de alturas, de timbres en los pequeños como pretest y como posttest. Para el análisis de resultado se asignaron nombres de sujetos a los pequeños hasta llegar a 6. Se utilizaron estadísticas comparativas y descriptivas para analizar los cambios, los posibles cambios que pudieran haber entre la preprueba y la postprueba. Se utilizaron tablas y gráficas que nos permitieran observar cuáles eran los resultados que se obtuvieron, y se incluyó una apreciación de 2 observadores invitados en diferentes momentos. ¿Cuáles fueron los resultados? Uno de ellos fue que la música les permitió integrarse socialmente, ser parte de un nuevo grupo. El gusto por la música clásica, o llamada también académica, resulta muy importante desarrollarla de forma lúdica en niños con discapacidad o no. Es muy importante que se les facilite
el trabajo con diferentes estilos y tipos de música. En la posprueba aparece una mejoría marcada en 2 de los sujetos y ligera en los otros 2. No fue posible medir la diferencia de errores cometidos por sexo porque solamente tenía una pequeña en comparación de 3 pequeños. Y fue fundamental para este estudio el que desarrolláramos una relación de afecto y de respeto, nos queríamos mucho, disfrutábamos hacer música juntos. Eso fue algo muy importante que me ayudó a entender muchos aspectos del síndrome. No se intentó medir cuestiones de personalidad, sin embargo, varios de los sujetos presentaron cambios importantes en su conducta. Al finalizar el curso se volvieron más amables, se permitían el acercamiento, el abrazo, llegaban con una flor del jardín de regalo, eran más abiertos y más expresivos. Las conclusiones tendieron a confirmar que tras una intervención planeada en cuanto a la enseñanza musical se logró un desarrollo modesto en algunas de las habilidades musicales en estos niños y que 2 sesiones de 30 minutos a la semana dieron como resultado un desarrollo auditivo y motor en estos niños. La importancia de la educación musical en personas que sufren alguna discapacidad, en específico el síndrome, es muy importante desarrollar y poner al alcance de toda la comunidad los beneficios que se pueden alcanzar a través de la educación musical. Y a pesar de que los niños no formaban parte de un mismo grupo, se integraron en el curso de música. El problema del conocimiento, el problema a que nos enfrentamos los docentes al no conocer la realidad de nuestros estudiantes puede afectar en gran medida la finalidad o el éxito de nuestra intervención. Entonces es importante que se conozca el medio, el contexto, el tipo de alumnos con los que se va a trabajar. Estas son algunas de las referencias y les agradezco mucho el que me hayan invitado. Muchísimas gracias, Carla. Bien interesante la intervención y de suma importancia. A continuación, vamos a tener a Guillermo Hernández, que también forma parte de los organizadores de este libro, que nos va a presentar el capítulo 5 y que ya anda por aquí, creo. Sí, ya lo vi. Pues sí, justo ya vamos en el capítulo 5. Y no es más interesante, pero sí es más interesante. Ay, no es cierto. No. En realidad, este capítulo 5 es muy, muy experiencial, a diferencia de otros que son un poco más en el corte de lo académico, más en el corte del análisis, de propuestas. Bueno, este capítulo que se llama Génesis del proyecto para apoyar la formación musical profesional de alumnos ciegos y débiles visuales en la Facultad de Música de la UNAM. Acá entre nos le decíamos proyecto de ciegos y débiles visuales. Y empezó pues ya hace muchos años, por eso les decía que es un poco experiencial, porque hablamos justamente de un proyecto que nació en los albores de la Escuela Nacional de Música. A mí me gusta todavía decir la Escuela Nacional de Música y no Facultad de Música, porque uno se queda con la idea de que sigue siendo escuela, ¿no? Este cambio de escuela a facultad, bueno, pues tiene tintes como de más apoyo, o no sé, más apoyo o más centralización, creo, de la UNAM. En eso no quiero detenerme, pero sí de la historia de este proyecto. Hace muchos años, hace unos 1995, se empezaba a debatir esta idea de la discapacidad en el ámbito político, y no fue la diferencia en la Escuela Nacional de Música, y
y desde luego tampoco en la UNAM, si se les debería de llamar personas con discapacidad, personas con ceguera, discapacitados o no. O sea, se empezó ahí a mover, y algo también se empezó a mover en la FAM, en la Facultad de Música. Y por ahí, pues la maestra Adriana Sepúlveda, es que una profesora de tiempo completo, empezó también a hacer ruido al interior de la misma facultad, y voilà, empezó a integrar en la currícula escolar, tanto, bueno, en varios niveles, llegando hasta licenciatura, eh, a alumnos con discapacidad, bueno, con ceguera y con debilidad visual. ¿Eso qué implicó? Pues implicó en principio hacer un taller de musicoterapia, traer algunos especialistas, que había pocos en México. 5 años después, por ahí en el 2000, entonces ya es que ella misma dice, bueno, pues hay que institucionalizar esto, hay que hacer un proyecto permanente para apoyar la formación musical profesional de alumnos ciegos y débiles visuales. Y junto con creó otro grupo que se llamó Grupo Todos Somos Uno, y hasta aquí todo este chisme, toda esta historia, pues es porque, bueno, por ahí, tanto en el grupo Todos Somos Uno como en el proyecto permanente, pues fue necesario integrar a varias personas. Cuando yo era joven, estaba por ahí también colaborando, así que, pues, una de las motivaciones de escribir este capítulo es que nos interesaba tanto en esos albores la discapacidad, la integración, la movilización, que nos preocupábamos muy poco por la escritura, por la difusión también. Por ahí hicimos una nota periodística, por ahí también hay una entrevista en el radio, buscaban mucho a la maestra Sepúlveda, pero realmente la producción y la experiencia acerca de todo este proceso que se dio, y estas preguntas que se plantearon, de si somos conscientes de la existencia de esta discapacidad en la sociedad, los hemos considerado dentro de la planeación superior, somos conscientes que al trabajar con ellos no les estamos haciendo un favor. Bueno, pues todas estas ideas de la maestra Sepúlveda se solidificaron en esos dos proyectos, y justamente de este proyecto de formación musical es del que les quiero así como notitas, muy, muy leves, porque era año 95, luego 2000, parece como que cada 5 años íbamos escalando. Y, y el chiste de estos proyectos es que ampliaron la currícula, digo, no exponencialmente, pero sí cualitativamente, y tenemos a personas de bastante renombre, personas ciegas o con debilidad visual, por ejemplo, por ahí Alan Pingarrón, Antonio López Gutiérrez, que fueron alumnos de este periodo en la escuela, que fue gracias, bueno, terminaron su carrera, y de hecho entraron a la escuela gracias a estos proyectos, gracias a estos dos proyectos. Como las cosas, bueno, voy a tratar de ir cerrando. Pues las cosas en México suceden porque administrativamente pues suceden cosas, se abren cosas. Bueno, por ahí en el proyecto se trató de implementar braille, tecnología que facilitara las partituras, también musicografía. Por ahí se habilitaron algunos talleres donde estuvo, bueno, la entonces licenciada Coral Guerrero, ahora doctora. Estuve en un taller dándoles tonicidad, dándoles más habilidades, o priorizando actividades de manejo del cuerpo, del espacio, a todos estos chicos. Y bueno, después de digamos, de este boom, de este proyecto, pues la maestra Sepúlveda se jubiló. Ahora ya no está activamente en la escuela, y la pregunta es: ¿qué pasa con esos
con esos procesos que ciertamente eran de largo alcance, bueno, pues ahora hay otras políticas de inclusión que pegan en la escuela y pegan en la UNAM, pero no hay tiempos completos que yo sepa. A lo mejor ya se están interesando, esperemos que sí, pero parece como que estos procesos que se dieron tan ricos en estos años, pues ya no se siguen, o por lo menos no con la misma fuerza. Y ahora hay otros proyectos que también incluyen la discapacidad, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sigue promoviendo la UNAM y particularmente la escuela, o bueno, la Facultad de Música ahora, en pro de las personas con ceguera. Bueno, básicamente es un artículo de chismes, por ahí los invito a leer este capítulo 5 con pocas referencias, porque así debe de ser. Y pues muchas gracias, pues ahí consigan y compren el libro. Muchísimas gracias Memo. Y qué bueno que dices que compren el libro, porque no, el libro es gratis. Ya hablaremos de eso en un ratito. Afortunadamente se pudo hacer como esta colaboración con la editorial que más adelante nos va a hablar Leo, y la descarga del libro es gratuita, porque así, la generosidad. Pues muchísimas gracias. A continuación, y ya casi por cerrar esta presentación del libro, vamos a presentar a la maestra Natalia en el capítulo 6, que también tiene cosas bien interesantes, y le cedo la palabra para que nos platiques un poquito más. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme a colaborar con este libro. La verdad me siento muy feliz y muy honrada de estar con todos ustedes, grandes investigadores y grandes músicos. Y bueno, pues yo les voy a contar acerca de mi investigación, que fue una investigación para mi maestría, la cual se llama Maestros de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y sus representaciones sociales sobre el canto. En esta investigación, bueno, se pretendió dar una explicación a las modificaciones curriculares que se fueron dando en la Facultad de Bellas Artes, que lo que hicieron fue dar una priorización diferente al canto y a las materias que se impartían para la formación de cantantes en la licenciatura en música. Utiliza la teoría de las representaciones sociales de Moscovici. Mi pregunta de investigación fue cómo las representaciones sociales de los maestros de música de la Facultad de Bellas Artes de la UAC, que han contribuido a determinar los planes curriculares y en la línea terminal de canto de 1996, de 2007, y que posiblemente intervengan en la reestructuración curricular que se pretende realizar. Esta investigación se realizó durante esa reestructuración curricular. Esa reestructuración curricular ya culminó y ya está en vigencia, pero bueno, eso ya lo integraremos un poquito después. Primero, ¿qué son las representaciones sociales? Es importante conocer la teoría para saber más o menos qué fue lo que buscamos. Las representaciones sociales es una teoría de la psicología social que se adaptó a la educación y a las ciencias de la educación, y esta teoría de las representaciones sociales busca el sentido común de las personas sobre lo que sea. Cómo lo adquieren, cómo lo internizan y después cómo lo expresan. Entonces, algo muy importante es que se buscaron maestros de la facultad, pero no maestros cantantes, es decir, maestros de música que fueran con alguna otra, que tuvieran alguna otra expertise, pero cuáles eran sus ideas del deber ser del canto y del deber ser de la música, que después intervienen en estos procesos curriculares y cómo se aterriza ya al plan educativo y a cómo se desarrolla en sí el currículum oculto dentro de las universidades. La metodología que utilicé principalmente fue la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. ¿Por qué? Porque se reconoce que únicamente estamos viendo una partecita
de la realidad, ¿no? O sea, no vemos la totalidad, reconocemos que la realidad es compleja y que únicamente vamos a poder ver y observar una pequeña fracción de la realidad. Se utilizó la teoría fenomenológica, también de acuerdo a la teoría de las representaciones sociales, que es la metodología que propone, porque, bueno, no dudamos y no interpretamos las respuestas de los entrevistados. Es decir, lo que ellos nos dicen, eso es, no se modifica, ni se interpreta, ni se hace nada más. Y bueno, se realizaron como método entrevistas semiestructuradas, lo cual es una investigación totalmente cualitativa que permite pues observar ese pedacito de la realidad. La investigación a lo largo de estas entrevistas logramos separar en la realidad los 4 tipos ideales con ayuda de la teoría de Weber. Estos 4 tipos ideales lo que nos da es una separación de la realidad. Reconocemos que los tipos ideales no se encuentran puros en la realidad, es decir, hay maestros que tienen varias cualidades de diferentes tipos ideales, por lo que se intentó pues sí, clarificar y se intentó separar. Nosotros establecimos, esto fue creación de la investigación, el maestro tradicional, el maestro popular, el maestro experimental y el maestro postmoderno. El maestro tradicional principalmente es un maestro que valora y reconoce la teoría clásica, europea, eurocentrista, y que el deber ser de la música es la continuidad de lo que es la música clásica académica como la conocemos. El maestro popular es el maestro que reconoce y valora más lo que es la música tradicional, no solo mexicana, sino también como el rock, el jazz, el punk, o sea, todo lo que son las nuevas corrientes, pero que se desarrollan en un ambiente popular, y el maestro popular le da más énfasis y considera que es más importante un currículum y una teoría y un plan educativo pues más encaminado a lo que la sociedad pide del músico. El maestro experimental, a pesar de que se parece un poco al maestro tradicional, ya que busca esta corriente europea, también el maestro experimental reconoce las nuevas corrientes de música y los nuevos ismos del siglo XX, del siglo XXI, que valoran más hacia dónde va la música, pero la música académica. Es decir, pues sí, las nuevas corrientes de música que muchas veces todavía no están adaptadas en la sociedad. Y bueno, un cuarto tipo ideal es el maestro postmoderno, que según Yepes nos ayudó a entender a este tipo de maestro que acepta todas las anteriores. Es decir, busca que en el currículum y en el currículum y en los currícula musicales se involucren todos estos tipos de maestros y todas las corrientes musicales que existen en el mundo, porque, bueno, es lo que la sociedad pide. La discusión fue que nos dimos cuenta que estos maestros y estos tipos ideales tienen cada uno formas de ser y de valorar la música diferente, y particularmente el canto. El maestro tradicional valora, por ejemplo, la tradición belcantística, operística, y pues como que separa un poquito a las otras áreas. En el maestro popular, la música que debe de aprender el cantante o lo que se debe desarrollar es la improvisación, el canto pues mucho más abierto, las nuevas corrientes y técnicas vocales, pero de la música popular. El maestro experimental, incluso hay nuevas técnicas de voz para poder tener diferentes rangos de voz, pero que no están
particularmente en la música académica tradicional europea del siglo XVIII-XIX, y el maestro posmoderno, pues justo acepta todo. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Que gracias a que estos 4 maestros intervienen y se involucran en el desarrollo curricular y en el plan educativo de la licenciatura en música, que por pláticas con otras personas de otras universidades nos damos cuenta que esta investigación se puede traspolar a otras universidades, porque a la hora de que están intentando desarrollar un currículum, pues no hay una línea clara en el deber ser de la música y en el deber ser del canto. Entonces, por lo mismo, se separa un poquito, y los maestros en la cátedra y en el currículum oculto, pues no está claro ese deber ser del canto. Por lo tanto, en nuestras conclusiones se reconoció que, a pesar de que se valora el canto, porque todos, en general, todos los 4 tipos de maestros valoran el canto como voz, como instrumento, como otra forma de música, su núcleo figurativo, es decir, la imagen que ellos tienen del cantante, y de estos maestros de música, o la imagen que tiene del canto, varía de acuerdo a su visión del deber ser de la música, y que, a pesar de que en la Facultad de Bellas Artes se enseña y se conserva la tradición del bel canto como plan curricular, pues la gran parte de los maestros de la facultad no reconocen este tipo de canto como el que se debiera de enseñar en la educación superior, de acuerdo a la visión de la música y del músico que consideran debe de ser. Entonces, pues a grandes rasgos esta fue como la investigación. Si quieren conocer un poquito más de las cualidades de cada tipo de maestro, porque esto fue como lo más representativo y lo más... pues sí, lo más importante, puedo decir, de la investigación, pues vayan al libro, vayan a leerlo para que puedan ubicar un poquito, y seguramente todos tenemos, mientras estamos leyendo al maestro, las cualidades del maestro tradicional, se nos viene un maestro a la mente. Mientras estamos leyendo las cualidades del maestro popular, también tenemos imágenes de maestros que tenemos, que se adaptan un poquito más a cada uno de estos tipos ideales. Y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra. La verdad es que pueden ver cómo se van entrelazando cada uno de los capítulos y cómo vamos dialogando a través de las diferentes áreas de investigación y a través de los campos de educación y de cognición. Y justamente dentro de los campos de cognición, pues tenemos el capítulo 7, que está con el doctor Felipe Orduña, que me da muchísimo gusto saludarlo y verlo. También la maestra Gaby, que estaba por acá, pero pues ya tuvo que salir, y la maestra María Teresa Campos. Entonces, doctor, lo dejo con el micrófono para que nos platique del capítulo. Tiene su micro. Ahora. Ya. Es que le piqué por un lado y me salió una ventanita por el otro lado para activar el micrófono. Gracias, Coral, gracias, Leo, gracias, Elena, gracias a todo el comité organizador, comité editorial de este libro, a los coautores de los distintos capítulos, todos muy interesantes. Yo me voy a permitir leer un par de párrafos a manera precisamente de describir el capítulo que, pues en el que me correspondió participar junto con 2 colegas profesoras de la Facultad de Música de la UNAM. Y bueno, voy a compartir la pantalla. Básicamente, como les comento, voy a hacer una lectura. Denme un poquito de tiempo. A ver, aquí no sé qué pasó. Ya.
Sí, se está viendo el texto que estoy compartiendo. Sí, doctor. Sí, correcto. Bueno, aquí está justamente el título del capítulo, es Estrategias y experiencias docentes en la enseñanza de la acústica musical y la psicoacústica en las licenciaturas y en el posgrado en música de la UNAM. Las autoras María Teresa Campos Arcaraz, Gabriela Pérez y este autor que habla, Felipe Orduña. Pues hemos participado precisamente en este tipo de enseñanza. Voy a leer primeramente un párrafo de resumen que, bueno, iniciaba de alguna manera el texto, capítulo de este libro, pero de alguna manera, no sé, por prácticas quizá un poquito diferentes a las que yo estoy acostumbrado, este párrafo no quedó incluido en el libro. Eh, para mí es parte integral del texto, lamentablemente no aparece, pero le voy a dar una lectura en este momento porque de alguna manera describe en términos generales de qué trata el capítulo y cuál es la intención. Y posterior a este voy a dar una lectura a un párrafo que sí está en el libro, que es parte de las conclusiones y que de alguna manera redondea y hace un colofón pues a este capítulo. Entonces, este texto del resumen dice así: en este texto, es decir, en el capítulo, se presentan las perspectivas y las estrategias y las experiencias docentes de los autores en la enseñanza de la acústica musical y la psicoacústica en las licenciaturas y en el posgrado en música de la UNAM. Se justifica la importancia de impartir estos contenidos en un contexto educativo musical y se describen los retos docentes y las oportunidades didácticas específicas que surgen en esta circunstancia académica. Los autores hemos impartido cursos de acústica musical y psicoacústica en los que hemos enfrentado la problemática de exponer y desarrollar contenidos científicos en un contexto educativo musical artístico. En esta práctica docente particular, resulta necesario incorporar y abordar didácticamente algunos esquemas de pensamiento propios de las disciplinas científicas que son menos comunes o menos explícitas en las disciplinas artísticas. Estos esquemas de pensamiento incluyen elementos tales como abstracciones, definiciones conceptuales precisas, representaciones formales del conocimiento sobre la base de información fáctica objetiva, así como herramientas y metodologías que se justifican principalmente en el razonamiento lógico-matemático. De manera recíproca complementaria, es necesario también ofrecer descripciones, demostraciones, interpretaciones y aplicaciones de este conocimiento formal en diferentes ámbitos de la actividad musical, de una manera práctica, real, tangible y significativa. Este párrafo pues da la idea general de lo que incluye el capítulo y me salto a este otro párrafo que, insisto, este sí está como parte de las conclusiones del capítulo. Y bueno, le doy lectura y van a ver cuál es el espíritu de este párrafo. La enseñanza-aprendizaje de conocimientos de acústica musical y psicoacústica en un contexto de educación musical artística tiene probablemente un impacto limitado en la práctica musical per se. Y si acaso puede representar únicamente uno de entre muchos otros aspectos para la reflexión sobre la música. Entre estos, los filosóficos, estéticos, técnicos, culturales, sociales, económicos y políticos. Sin embargo, la perspectiva de la ciencia como un agente importante de la actividad humana y de la cultura universal ante uno de los elementos más importantes en música, el sonido,
debería considerarse como un conjunto de conocimientos indispensables para todos los músicos profesionales y como obligatorio para todos los académicos e investigadores en música de cualquier campo. Ciertamente, la perspectiva de la acústica musical y de la psicoacústica puede que no resulte pertinente o útil para todos los casos en la práctica, la reflexión o la investigación en música. Pero la perspectiva de la ciencia no debería ignorarse cuando sí puede resultar pertinente o útil. Así como es importante conocer la teoría musical, la historia de la música, las culturas musicales del mundo, las técnicas de interpretación, las corrientes estilísticas, los aspectos económicos y políticos de la música y otros, así también debe considerarse importante conocer sobre acústica musical y psicoacústica. Y bueno, con esto concluyo para dar un poquito, espero suscitar un poco de curiosidad en relación al contenido de este capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, nos deja picados para leer el capítulo. Bueno, yo ya lo leí, pero lo puedo leer muchas veces más. Muchísimas gracias. Y vamos a ir cerrando esta presentación con el capítulo de la maestra Elsa Cristina Navarrete, que anda por acá. Ya la vi. Para poder cerrar esta presentación y, bueno, dar pauta a lo que sigue. Muchas gracias, maestra. Claro, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por esta invitación y la participación en esta publicación. Muchísimas gracias. Y bueno, sin más, voy a iniciar a comentar un poco acerca de qué va el trabajo que estoy compartiendo en este libro. El título de mi capítulo es Apuntes para un estado de la cuestión acerca de los estudios de género en educación musical, una aproximación para Latinoamérica. Lo que se ha hecho en este trabajo es una revisión de fuentes primarias con el propósito de indagar sobre los avances alcanzados en el campo de la música y los estudios de género. Particularmente, se ha buscado en el subcampo de la educación musical. La investigación se hizo en 3 momentos diferentes y, bueno, se también organizaron las fuentes en 3 grandes bloques. Al seguir las líneas de estudios feministas y de género, se permitió vislumbrar un panorama general de la manera en que estos estudios han llegado al campo musical y la manera en que se ha ido avanzando. Como se puede ver, tenemos líneas que se han generado a partir de 2 vías, ¿no? Una anglosajona y la otra para habla hispana. La ruta de desarrollo que se ha distinguido hasta ahora indica que se han iniciado estos estudios en la musicología, en la etnomusicología y más recientemente en la educación musical. Además, es importante comentar que con respecto de otros campos de conocimiento, los estudios de género han llegado, pues se dice, con retardo a el campo de la música. En el continente americano se ha encontrado mayor desarrollo en el ámbito estadounidense con vínculos con las líneas desarrolladas en Europa, particularmente en Inglaterra, y algunos nombres destacados en este área son de Green, Howe, Cosa, Lamb y Shorter. En tanto a los estudios de habla hispana que han llegado a América, se ha encontrado una relación con las investigaciones de la española Pilar Ramos en la musicología, que ha participado en eventos académicos con esta temática en nuestro continente, y en relación con la educación musical se encuentran los trabajos de María Loizaga, también española. Se ha localizado, decía, en el continente europeo el interés en estas investigaciones por las representaciones de la mujer en la ópera y por la voz femenina, las compositoras, las intérpretes, las orquestas femeninas y las mecenas.
Entre estudios que destacan en habla hispana se encuentra las investigaciones de Cecilia Piñero, quien sugiere la trayectoria de compositoras iberoamericanas del siglo XX. Hoy parte del colectivo Mujeres en la Música, con ella como representante en España, y este colectivo tiene además su presidencia en México con la doctora Leticia Armijo, de residencia en la ciudad de Querétaro. En el continente, como decía, los estudios estadounidenses son los que han progresado más en estos temas. Los temas que han abordado son los estudios de género, la pedagogía feminista y la crítica feminista. De ahí que se han estudiado temas relacionados con las mujeres en la música, en diferentes ámbitos como la música académica, el rock, el pop, el jazz, las mujeres intérpretes, las mujeres lesbianas y la homosexualidad. Concretamente, en tanto el ámbito educativo se ha incursionado en los factores que influyen en la selección instrumental. Se ha estudiado también la infancia y la adolescencia en el currículum y se ha encontrado análisis de prácticas en educación musical. En América Latina, además, se han encontrado estudios con perspectiva feminista y decolonial, y muy recientemente la incorporación de análisis de género en las letras de las canciones. Ya cerrando mi breve exposición, pues algunas conclusiones que se pueden comentar son las siguientes. Se considera necesario revisar las prácticas del profesorado de música para analizar los procesos por los cuales se promueve la discriminación en las aulas, así como los materiales de estudio. También se considera necesario avanzar en garantizar el acceso de las mujeres a los puestos de mayor renombre y reconocimiento económico y social, y revisar las prácticas docentes de influencia en lección instrumental estereotipada, promover prácticas educativas que permitan superar los estereotipos en estudiantes en la lección instrumental, así como la participación paritaria en actividades compositivas y otras actividades consideradas como masculinas. Y bueno, yo aquí dejo mi participación y agradezco nuevamente su atención y formar parte de este grupo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Con esto vamos cerrando la presentación del libro. Todavía nos quedó un capítulo por ahí pendiente del doctor Eric de la Rosa, que no pudo asistir, pero pues se los dejamos como de sorpresa ahí en la descarga del libro, que les vamos a compartir por acá también en la página del posgrado en música. Y bueno, para ir cerrando y yo concluir mi participación y poder darles la palabra a mis colegas, agradezco muchísimo primero el que hayan aceptado y hayan mandado sus escritos en la convocatoria que hicimos ya hace algunos años a todos los autores y a los coautores, y también su infinita paciencia en este trayecto largo y pandemioso para poder concretar el libro. De verdad que muchas gracias por su paciencia, por todo este ir y venir en las correcciones, en las observaciones, y que finalmente hoy podamos estar aquí presentándolo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Leo, a Guillermo y a Elena, y pues les dejo el micrófono a ellos. Hola, bueno, nada más complementando las palabras de Coral, ¿no? Este libro fue un esfuerzo colectivo y agradecemos la respuesta a la convocatoria que los autores pues dieron, ¿no? El libro, la propuesta inicial y la mantuvimos era que el libro fuera para todos, para que tuviera un acceso gratis y que llegara ahí la info sin problemas de compras o para adquisición o cosas así, por lo que hemos batallado mucho para hacerlo de forma en ebook, en libro virtual, libro digital, y hacerlo con descarga gratis. Entonces, ahí en la página del video ya pueden ver el link para descarga del libro. Nada más tienen que picar en PDF del libro
porque la editorial brasileña, la editorial es brasileña y ahí está en portugués. Además de esto, fue un placer poder hacer este libro que trajo algunas novedades, algunos hallazgos en la investigación en educación musical y cognición musical mexicana o hechas en contexto mexicano. Y espero que este sea un material, así como varios otros que se han lanzado, que van a impulsar la investigación en música en México. Buenas noches a todos y quédense en el paso la palabra. Bueno, o a Guillermo o a Elena para despedirse. Sí, muchísimas gracias. Les agradezco, pues primero a los autores habernos tenido toda la paciencia del mundo durante todo este largo proceso. Les agradecemos como dice Coral, haber mandado sus propuestas y luego acompañarnos durante todo este proceso. Les agradecemos muchísimo también haber participado y estar responsivos a todos los correos que hemos enviado. Gracias también a la audiencia que está viendo este video y pues como dicen mis compañeros, esperamos que este libro que ahora va a ser gratuito pueda ayudar a informar otras investigaciones futuras y pues también invitarlos a que sigamos haciendo investigación en la educación musical y cognición musical en nuestro país, México. Gracias a todos. Bueno, yo nada más les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí en esta aventura. Bueno, pues a Elena, a Leo, a Coral, que pues sí, fueron años de trabajo. Pues al final conseguimos una editorial brasileña. Esperemos que el siguiente capítulo lo podamos hacer a lo mejor aquí o no sé, a lo mejor en otro país, con otra editorial. Pero bueno, esto habla también como de nuevos vínculos que se pueden fortalecer y pues estamos celebrando este libro y pues, como dice Leo, parabéns. Pues muchísimas gracias a todos. Con esto vamos concluyendo esta presentación del libro. Muchas felicitaciones a todos. Éxito También, a todos. solo para recordar y agradecer el apoyo del posgrado, bien de Omar, que nos está apoyando en la parte técnica aquí, ¿no? Porque ahí no, hicimos muchas pruebas y ahí tuvimos toda la tarde llena. Entonces, muchas gracias tanto al posgrado como a Omar por el apoyo tecnológico. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a todos, porque nosotros no estábamos sufriendo en las tecnologías toda la tarde, pero muchas gracias, Omar. También gracias al doctor Fernando Nava, a Moni y a Yas, que nos hicieron favor de estarnos siguiendo en este proceso de presentarlo en el posgrado. Y pues creo que nada más. Buenas noches a todos. Vamos a celebrar.